Una nueva semana en agenda económica, pero que seguimos hablando del tema que marcó la anterior. Obviamente nos referimos a las fuertes precipitaciones en la zona centro-sur de nuestro país. El gobierno y la Sociedad Nacional de Agricultura estiman entre 900 y hasta 1.000 millones de dólares las pérdidas en el rubro agrícola. Veamos qué fue lo que dijeron tanto el gobierno como el gremio productor. Uno puede hablar de 3/3, es lo que hemos observado con Cirén y Odepa. Daño duro a la producción, tierra, etcétera, ¿no? Riego, los canales, todo aquello que afecta de manera fundamental, y también pérdida de forraje, de cultivo, daño no a toda la fruticultura, porque muchas de colina y es resiliente, pero hay daño directo a la producción. Existe más afectación no solo a las comunidades ribereñas de pequeña agricultura, sino que básicamente es consumo interno, sino que puede haber una afectación también a nuestras exportaciones. Hemos visto productores dañados que se dedican a abastecer el mercado local, el mercado interno, y también hemos visto dañados muchos huertos que se dedican a la exportación, ¿no? Porque simplemente el río se llevó huertos, ¿no? Muchos otros huertos que están embancados, y vamos a tener que ver cómo responden a la asfixia radicular. Esa es una noticia en desarrollo. Los árboles de hoja caduca están recién brotando. Estos eventos climáticos también han afectado el empleo agrícola, porque se han tenido que interrumpir muchas labores esperando desaguar, ¿no es cierto?, y reconstruir muchos huertos. Y algo muy importante, queda aproximadamente un mes para que empiece la temporada de regadío. Un mes para recuperar todo lo que se perdió. Sin duda un desafío enorme para ese rubro. Cambiamos de tema por algo que se sigue extendiendo en nuestro país, que es la caída en las ventas del comercio. El siguiente es el dato de julio, locales presenciales en la región metropolitana, que hablan de una baja de 8,9% anual. Vestuario lidera en las caídas, 12,8%, punto línea hogar, 13,2 puntos, también muy fuerte la baja de los supermercados, 5,4%, un sector entonces que, si bien esta caída es levemente menor que la de meses anteriores, sigue siendo muy fuerte. Hablamos ahora de política, específicamente por las reuniones que sigue teniendo el gobierno con distintos partidos políticos para avanzar en la reforma de pensiones y en el pacto fiscal o reforma tributaria. Y la ministra del Trabajo, de una forma u otra, está abierta a hacer nuevas indicaciones. Y ya se habla de que del 6% extra de cotización, 3% a cuenta individual y 3% a alguna forma de solidaridad podría ser la fórmula que pueda llegar a un acuerdo. El contenido de las indicaciones va a tener como objetivo, en primer lugar, alivianar el proyecto de ley, dejando los temas centrales, que son los que tienen un impacto directo en el alza del monto de las pensiones, como la nueva cotización y un seguro social, así como también la división de la industria. Pero los bordes definitivos de esas indicaciones son resultado propio de la negociación que estamos llevando adelante, donde el gobierno no tiene una mayoría, donde hay un parlamento que tiene una diversidad de fuerzas políticas y donde sí hay una línea común, ¿no?, que es lo que nos ha caracterizado en estos últimos años como sistema político. ¿Ministra? Todos hablamos del acuerdo en pensiones, pero eso se tiene que hacer realidad. Uno que comentó sobre pensiones y también de pacto fiscal fue el exministro de Hacienda Ignacio Briones anoche en Tolerancia Cero. También habló de educación. De acuerdo al ex jefe de la billetera fiscal, prometer una condonación del CAE en estos momentos es una irresponsabilidad. Veamos parte de lo que dijo ayer en CNN Chile. Acá hace rato en Chile que estamos confundiendo la eventual legitimidad de las reivindicaciones con la legitimidad de los medios, cuando son dos cuestiones distintas. Una demanda supuestamente legítima no da pábulo a cualquier medio, a un medio ilegítimo que en este caso secuestra, conculca el derecho social a la educación de chicos, de chicas que no tienen pito que tocar en esta historia. ¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno en haber comprometido en su programa la condonación o el pago, perdón, de la deuda histórica? Mucha. El programa del presidente hoy yo lo dije en su minuto, así que está escrito. Maximalista, y no iba a poder cumplirlo. Y eso es desafección de expectativas. Prometer esto es una irresponsabilidad. Y hay que equivocar las prioridades. Las prioridades tienen que estar en preescolar y en los niños. Tiene que haber una reparación, por cierto, pero es completamente desquiciado que el centro de nuestro debate en educación tenga que ver con la condonación del CAE
y con la deuda histórica cuando tenemos un drama en los escolares. Yo sé que es una pregunta que muchos se hacen, si ustedes estuvieron dispuestos al 3.3, ¿por qué no ahora? Bueno, porque entre medio pasó algo muy importante, que es la PGU. La PGU, que es solidaridad, ¿no es cierto?, pero solidaridad con impuestos generales, de hecho se subieron los impuestos a través de, esencialmente, disminución de exenciones. Cuesta encontrar estos caminos de acuerdo, ¿ah? Entonces, ojalá que haya, que se entienda que acá pasó algo que se llama PGU, que busquemos formas de solidaridad que no tienen por qué ser equivalente al reparto. Ojo, al menos yo creo que la parte de solidaridad a la generación que ya jubiló, que está pronta a jubilar, se hace a través de la PGU. Yo creo que está difícil y sin duda si se llega a puerto va a ser un tipo distinto de pacto fiscal, naturalmente de la reforma tributaria rechazada, que la verdad perdió la oportunidad de ser un pacto y se fue en una reforma más. Pero yo creo que hay algunas coincidencias. El gobierno en su reforma rechazada esperaba recaudar 2,8 puntos del producto. De esos, más de la mitad, 1,6 puntos, venían de la agenda anti-evasión y anti-elusión. Sí. Yo creo que en la agenda anti-evasión hay pleno consenso y hoy día recaudar ese 1,6 puntos es algo que yo creo que todo el mundo estaría dispuesto a avanzar. ¿Qué es lo que yo creo que es factible y ojalá algo sí se pueda recoger? No subir impuestos a la renta, no ampliar la base, no ampliar las tasas hoy día, porque, digámoslo con claridad, nadie lo va a querer aportar. Pero tú sí puedes dejar atado un instrumento que vaya subiendo poquito a poquito en el tiempo, conforme el país vaya creciendo y los ingresos de las personas vayan subiendo. Entonces, digamos, cerremos esta brecha no en un año, tampoco en 2, cerrámosla en 20. Volvemos a hablar de pensiones porque el Centro CIEDES entregó su anticipo de los resultados de agosto, como suele hacerlo, y no son buenos para los multifondos. Veamos el anticipo. El fondo A cae 1,22% este mes, el B 1,16%, el fondo C 1,62% y los más damnificados, al menos en lo que va de mes, en el fondo D y E, con una baja en torno a 2,40%. ¿Cómo esto repercute en los resultados del año? Solamente los fondos A y B rentan positivo, esto es entre enero y agosto. Fíjense. El fondo A sube 2,32%, sobre todo por lo que pasó en julio, donde se disparó el fondo A. El fondo B sube 1,55%, el fondo C baja 0,96%, mientras que el fondo D y el fondo E tienen fuertes caídas de 3,81% y 4,97%. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos por qué el dólar tuvo un alza de más o menos 12 pesos desde las 10:30 de la mañana hasta el cierre. Y eso, más las proyecciones de tasa de interés tanto en Estados Unidos como en Chile, cómo impactan en las recomendaciones de inversión para ustedes que están viendo el programa. Lo vemos acá en Agenda Económica. Hasta aproximadamente las 10:30 de la mañana de este lunes, el dólar oscilaba entre los 845 y 846 pesos. Pero a partir de esa hora se pegó una alza de más de 10, cerrando en 857 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo analizamos en el contacto de cada semana con XTV. Ahí vemos a Juan Ortiz, estratega de mercados. Gracias por estar con nosotros, Juan. Y la pregunta es bastante clara. ¿Qué fue lo que pasó a esa hora que el dólar se disparó al alza? Bueno, gracias a ti primero, Nicolás, por la invitación. Y bueno, respecto a qué va a suceder con el dólar, es más o menos lo que habíamos dicho la venta anterior cuando conversábamos. Hay muchos factores hoy en día que están haciendo que el tipo de cambio esté pegándose esta subida en realidad. La vez pasada vimos también que el Banco Central acá inyectó mayor cantidad de dólares, o sea, y eso hizo también que el dólar bajara, pero eso ya quedó de lado de momento. Y creo que está pasando hoy día, se preguntará a la gente en sus casas respecto a por qué está subiendo el dólar. Principalmente los mismos factores que habíamos comentado la vez pasada. Decisión de tasas de interés. De hecho, en la última, bueno, en el simposio de Jackson Hole, Jerome Powell ya fue un poquito más, no sé si sea la tonalidad agresiva, pero sí tampoco descartó a que podría hacerse algún otro ajuste monetario en términos de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. De hecho, hoy en día el mercado ya está descontando con un más o menos 50% de probabilidad de que, no en septiembre, pero sí en la reunión de noviembre hay un alza de tasas de interés de 25 puntos base. Eso está haciendo que el dólar suba. Segundo factor, el diferencial de tasas que hay entre Estados Unidos y Chile. Como Estados Unidos ya se está pensando que va a subir nuevamente las tasas de interés para mantenerlas un tiempo más prolongado en los niveles que vayan a estar en el futuro.
Chile está disminuyendo la tasa de interés. Eso produce que el atractivo en términos de inversión esté en Estados Unidos, que se compren dólares para que se lleguen allá y se depositen en instrumentos de renta fija que devengan intereses, haciendo obviamente que esta mayor demanda de dólares aumente el precio del dólar también acá en Chile. Y tercer factor, obviamente tiene que ver mucho con China, que China, si bien ha estado intentando estimular su economía, pero sí con algunos movimientos que no han en realidad hecho mayor énfasis en una economía más dinámica, está produciendo que el cobre esté cayendo y como por lo general como la relación entre cobre y dólar acá en Chile es inversa, mientras vemos descenso en el precio del cobre, el tipo de cambio acá en Chile crece. Esos son los tres factores que están influyendo en el precio del tipo de cambio acá en Chile hoy en día. Juan, si es que la Fed va a subir la tasa de interés nuevamente, eso hace que sea más atractivo llevar dólares para allá. Entonces, lo que sucedió hoy día pudo deberse a una compra importante de dólares en el mercado. Salen entonces de la plaza y eso hace lo que vimos, que subió bastante el dólar en la segunda mitad del día. De hecho, es un factor bastante importante y tampoco hay que descartarlo, ¿ya? No se tienen cifras propiamente tal de cuántos fueron los dólares que se compraron, pero se podría en realidad empezar a especular de que fue de ese, más o menos por ese factor, ¿ya? Porque cuando las tasas de interés, por ejemplo, puedo ponerte un ejemplo bien claro, en Estados Unidos cuando las tasas de interés suben, también lo suben, bueno, la rentabilidad de los bonos y también de otros instrumentos como el depósito a plazo, si se pueden decir de alguna manera. Eso obviamente, como pasó acá en Chile con las tasas históricas, este tipo de inversiones o de ahorros fue bastante demandado. Y lo mismo está pasando hoy en día en Estados Unidos con esta alza de tasa o esta especulación de alza de tasa. Los inversores están adelantando obviamente los hechos y están llevando dólares hacia la economía para poder invertirlo allá y eso hace que el precio del dólar suba el día de hoy. Juan, bien corto, ¿cuáles son las nuevas proyecciones para el dólar? ¿Tendencia alcista nuevamente? Mira, lo más lógico, y mantenemos nuestra postura respecto a la última entrevista que dimos la semana pasada, lo más lógico es que el dólar tienda a seguir subiendo. Ya, ahora sí, ojo que con la inyección de dólares que realizó Hacienda la vez pasada, ahí obviamente decantó un poquito más el precio del dólar acá en Chile, pero los factores alcistas están muy presentes. A pesar de que acá el tema de las lluvias impactó, el tema de la alza de tasas en Estados Unidos y acá la disminución, están todos los factores intactos para que pueda seguir subiendo el dólar. Juan Ortiz, estratega de mercados de XTV, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás. Y seguimos en una verdadera agenda financiera este lunes porque queremos hablar de recomendaciones de inversión. Lo veíamos ahí, los factores que están moviendo los mercados internacionales que obviamente también tienen impacto localmente. Vamos a analizarlo junto a Carla Barrientos, que es directora de asesoría de inversión de Credit Corp Capital. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Carla. Muchas gracias a ti, Nicolás. A ver, estábamos viendo los factores. Son obviamente los que ustedes también tienen en cuenta al momento de diseñar estrategias de inversión que recomiendan a sus clientes. Absolutamente. Nosotros tuvimos este día viernes el cierre de la reunión del Jackson Hole en Estados Unidos, en la cual Jerome Powell fue muy categórico en anunciar de que el objetivo de la Fed es cumplir con la inflación en un target de 2% y que van a cumplir en el fondo ese objetivo. También reconocen que en términos inflacionarios en Estados Unidos, si bien hemos tenido un retroceso en las cifras totales, que son las headlines que normalmente vemos, para ellos es muy relevante la inflación que excluye alimentos y energía. La inflación subyacente. La inflación core, que llaman. Claro. Y esa se encuentra hoy en día a niveles de 4.1%, que todavía es elevado versus ese target de 2%. Y hay distintos elementos que la componen, que ellos los desarrollaron, y que explican un poco por qué la presión puede que continúe siendo algo presente. En términos de inflación de alimentos, la verdad es que eso sí ha retrocedido a la luz de los ajustes que hemos tenido en términos de oferta y demanda posteriores a estos últimos años. Pero en servicios hemos tenido una presión que se mantiene, tanto en términos de vivienda, que obviamente son todos los gastos asociados a arriendo en Estados Unidos, que siguen bastante elevados y se demora, en el fondo, en lograr retroceder, pero también en los servicios no asociados a vivienda, porque son menos sensibles a la tasa de interés, porque tienen más que ver con el mercado laboral y porque en Estados Unidos hemos tenido muy buenas cifras en términos de mercado laboral y demanda agregada. ¿Ustedes también creen que se viene una nueva alza de tasa de interés en esta reunión o en la próxima de 25 puntos base? ¿Ustedes creen que podría ser una o podría ser dos? Mira, actualmente la proyección está un poquito más enfocada en una, estamos cercanos a una en noviembre o diciembre, pero el punto relevante es la trayectoria posterior, porque antes anticipaban
descontábamos recortes a comienzos del próximo año y a la luz de esta información el mercado está descontando que no tengamos recortes sino hasta mediados del próximo año. Por lo tanto, debiésemos esperar una trayectoria de eventualmente un alza adicional y después una mantención por un periodo quizás más prolongado de lo que pensábamos inicialmente. ¿Eso cómo impacta también con la discusión de tasa de interés local? Porque las últimas encuestas hablan de que la tasa podría llegar a 7% en enero y en las últimas entrevistas tanto la presidenta del Banco Central como el vicepresidente Pablo García señalan que ni el precio del dólar ni lo que pasó con las últimas lluvias interfieren con lo que tienen hasta ahora trazado para la política monetaria. Y ya lo dijeron, que es llevar bajo 8% la tasa de interés para fin de año y eventualmente a 7% en enero de 2024. Sí, ahora, aquí tenemos que considerar que nosotros tuvimos un primer recorte que fue de 100 puntos bases, fue bastante significativo, mayor a lo que se esperaba, y posterior a eso, el mercado anticipó recortes de 100 puntos para cada una de las reuniones que quedan restantes en este año, que es septiembre, octubre y diciembre. Hoy en día hemos visto que eso se ha ido moderando un poco. Ya no todos están pensando en 100, están pensando en 75. O sea, en algunas de estas reuniones. El mismo Banco Central ha dicho que dijo, porque una baja haya sido 100 puntos base no significa que todo toda la sea siguiente. igual. Que era lo que inicialmente como que se empezó un poco a considerar por parte del mercado. Hoy en día ya no es tan... ese es el escenario que tenemos considerado y yo creo que a la luz de esta nueva información no vamos a ser totalmente inmunes de esta trayectoria. Porque si tenemos una FED que se mantiene por mucho tiempo en tasas en torno al 5.5, 5.75, si es que tenemos esta alza adicional, y nuestro Banco Central continúa con una trayectoria bastante a la baja, y de aquí a un año más, que es cuando recién la FED va a poder bajar las tasas según lo que tenemos hoy en día implícito en los precios, vamos a llegar a niveles muy similares en el fondo, de aquí a un año más, y ahí la prevalencia evidentemente puede ser más por inversiones en dólares en el caso de Estados Unidos que locales. Entonces sí tiene una implicancia. Renta fija entonces más atractivo afuera en el mercado estadounidense más que en el local, porque cuando el Banco Central dio la primera luz de que iba a empezar a bajar la tasa de interés, todos los ojos se pusieron en la renta fija local. Sí, es verdad. Ahora, efectivamente, igual estamos en una trayectoria de recortes en el mercado de renta fija local. Eso es claro. En el fondo, el punto es a qué tasa vamos a ir viviendo este tipo de recortes. Por lo tanto, el atractivo de la renta fija no es que se haya acabado, sigue presente. En renta fija, ojalá, mediano plazo, corporativa, de buen grado de inversión. Mediano plazo, esos son 2 años. Normalmente en el mercado local, mediano plazo está en un orden de 3.5, 4 años. Eso es mediano. Y en el mercado internacional, el mediano plazo es más largo, porque las tasas de tesoro americano normalmente se consideran entre 7 a 10 años. Y en ese mercado yo creo que también por muchos años tuvimos tasas muy bajas y era una clase activa que nadie estaba considerando. Hoy en día, que ya tenemos implícito esta trayectoria de tasas, se vuelve bastante más atractiva también esa renta fija internacional. Entonces, mercado local, renta fija a 3, 4 años y afuera a 5, 6. Exacto. Renta variable también ha empezado a ganar atractivo debido a los resultados del IPSA antes de que el Banco Central empezara a anunciar la tasa de interés. Sin embargo, creo que los portafolios se han ido ajustando un poco. Al principio empezó bastante tímida las recomendaciones, después fueron muchas mayores y ahora como que se está recogiendo un poco el guante, mi impresión. Es correcto. Nosotros llevamos un muy buen desempeño tanto del mercado local de renta variable como el mercado internacional. El IPSA lleva en torno al 15%, de S&P un 16%, pero hemos tenido un retroceso. Es verdad lo que tú comentas. En el mercado local un retroceso en torno a 6%, en el mercado internacional en torno a 4%. Pero si es que tenemos una expectativa de datos de actividad que son mejores en el mercado de Estados Unidos y una eventual recesión que al parecer puede que tome más tiempo si es que la tenemos y si la tenemos en una dinámica un poquitito más moderada, en ese escenario la renta variable internacional, aun cuando ha tenido un buen desempeño, estas correcciones que hemos tenido nos pueden dar algún punto de entrada para poder construir portafolios en renta variable internacional y en renta variable local también. Carla, ¿y el dólar? Estuvo subiendo bastante hasta la semana pasada que el Ministerio de Hacienda anunció el programa de venta de dólares para hacer caja también para gasto público. Hizo que bajara bastante a fines de la semana pasada, pero hoy día vemos nuevamente que vuelve a subir con fuerza. ¿Eso cómo también influye en los precios de los activos que involucra tanto la renta fija como la renta variable? Mira, yo creo que eso es súper relevante desde el punto de vista de la diversificación de la cartera, porque cuando nosotros invertimos en instrumentos internacionales y si somos personas que gastan y viven en Chile, normalmente tus retornos los vas a medir en una gran mayoría, claro, en moneda local. Y desde ese punto de vista, si es que tenemos una presión depreciativa del peso contra el dólar por este diferencial de tasas, se vuelven aún más atractivas las inversiones en dólares. Y también tenemos un efecto suavizador del dólar cuando invertimos internacionalmente.
Si tenemos correcciones importantes, normalmente el dólar lo que pasa es que sube de valor y al final compensamos un poco las caídas de mercado de renta variable por el tipo de cambio. Carla, nosotros siempre terminamos las recomendaciones de inversión con una pregunta muy simple. Por ejemplo, tú tienes acá un papel. Si un cliente te dijera, a ver, de un portafolio de 100%, Carla, ¿cuánto renta variable, cuánto renta fija y la distribución dentro de esos Normalmente, mira, el portafolio como por excelencia, con el que todos yo creo que la mayoría de los clientes se sienten bastante cómodos, es el moderado, donde tenemos normalmente un 60% en renta fija y un 40% en renta variable. Okay. Eso es en el global. Hoy día no tenemos una mayor preferencia por renta fija ni renta variable, nosotros tenemos una allocation neutral que implica tener esos porcentajes. Y en términos de moneda, normalmente tiene mucha implicancia con lo que te decía, como cómo se mida el cliente. Sin embargo, lo usual es que también tengamos un tercio afuera y 2/3 en formato peso. Así que eso yo te diría que son como los grandes parámetros. Muy bien, pues Carla Barrientos, directora de asesoría de inversión en Credit Corp Capital, muchas gracias por haber estado con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás, por la visita. Y también a ustedes por habernos acompañado en la agenda de este lunes. Estamos dedicando hace algún tiempo para recomendaciones de inversión, una verdadera agenda financiera que vamos a mantener acá en CNN Chile. Sigan con nosotros, ya viene CNN Prime.